Catalina, estamos listos para empezar. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende del lugar del mundo en el que nos estén viendo. Yo quiero comenzar este taller agradeciendo muy especialmente a Wellspring, a El 20, a Emanuel Vargas, a Media Defense, a Carlos Gallo, a Artículo 19, a Leopoldo Maldonado, a Braille, a mi amiga Thais Gasparian. Nos encanta que estés acá hoy con nosotros. Y por supuesto a Ramiro Álvarez Ugarte del Proyecto Columbia Global Freedom of Expression y del CELE de la Universidad de Palermo en Argentina. Lo que vamos a hacer el día de hoy es el primer capítulo de una serie de seminarios sobre protección de periodistas en distintos lugares del mundo, sobre estándares regionales y globales de protección de periodistas en distintas partes del mundo. Los expertos y Thais y la experta que nos acompañan hoy, pues no necesitan presentación. Ramiro Álvarez va a moderar la reunión y va a hablar un poco más de ellos, pero son personas que han estado directamente involucradas en el trabajo de la protección de los periodistas en sus respectivas regiones, pero en sus respectivos países, pero también a nivel regional y a nivel global. Y por eso yo quiero darles las gracias, porque creo que su presencia hoy enriquece enormemente este seminario. El seminario va a ser en español. Thais Gasparian va a hablar en inglés, pero tenemos traducción simultánea. Entonces, las personas que quieran oírlo en inglés pueden oír la traducción simultánea. Simplemente menciono que este primer seminario es del ciclo de seminarios de protección de periodistas, es uno de los proyectos de Columbia Global Freedom of Expression, que es una iniciativa creada por el presidente Lee Bollinger de la Universidad de Columbia, que busca expandir la protección del derecho a la libertad de expresión, identificar tendencias regionales y globales y contrarrestar esas tendencias con las mejores prácticas de protección de la libertad de expresión. Y por eso esta serie de seminarios constituye un aspecto clave del proyecto, porque busca difundir de manera pedagógica y al alcance de todas las personas esas prácticas que muchas veces, o esas decisiones judiciales que muchas veces se quedan simplemente en el lenguaje de las y los abogados. Así que bienvenidas y bienvenidos, y con esto le doy la palabra a Ramiro Álvarez Ugarte, que va a moderar nuestro primer seminario. Gracias, Ramiro. Gracias, Catalina. Hola a todas y todos. Gracias por unirse a este seminario. Yo quería contarles muy brevemente el proyecto de investigación que desarrolló el año pasado, Global Freedom of Expression, y que resultó en una iniciativa bastante inédita de ir a buscar decisiones judiciales, especialmente, sobre violencia contra periodistas y defensores de derechos humanos en todo el mundo. Eso significó trabajar con investigadores de distintas regiones y de distintos países que con un esfuerzo muy notable lograron identificar 75 nuevos casos y producir 43 nuevos reportes que van a enriquecer y agrandar la base de datos de Global Freedom of Expression. Y de esos reportes, de esos análisis, surgen algunos datos a nivel global que nos resultan interesantes. Por un lado, ahí vemos una variación en el rol del Poder Judicial en todo el mundo. Hay lugares en donde el Poder Judicial parece estar muy al tanto de la dimensión del problema y países en donde eso parece estar menos presente, y los casos de violencia son tratados como casos de agresiones o de amenazas comunes, digamos, sin considerar la dimensión de libertad de expresión. Vemos también variaciones en el uso de los estándares internacionales de derechos humanos en materia de violencia contra periodistas. Hay dos grandes centros de producción normativa, que son el sistema interamericano y el sistema europeo, y también el sistema de Naciones Unidas, pero este último con una menor importancia de su sistema de casos individuales. Y luego vemos también que surgen en los casos, pero también en general, surgen nuevas formas de violencia
y acoso contra periodistas, especialmente una de las características que el proyecto tomó y que quería destacar tiene que ver con la vigilancia y el uso de tecnologías de vigilancia sobre periodistas, la violencia y el acoso en línea, especialmente contra mujeres periodistas, que también implican incorporar una dimensión de género en la consideración de este problema, que es sumamente relevante y sobre la cual seguramente hoy discutamos, ya que uno de los principales aportes en la materia fue realizado el año pasado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Ginette Bedoya. Hoy nos acompañan Emanuel Vargas, codirector del 20 y el investigador principal de América Latina en este proyecto, Leopoldo Maldonado, que es director regional de Artículo 19, Oficina para México y Centroamérica, Thais Gasparian, que es la abogada principal del equipo jurídico de la Asociación Brasileña de Periodismo de Investigación, ABRAGI, y Carlos Gallo, de Media Defense, es responsable jurídico principal en 2020 y antes trabajó durante 10 años en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sin más, le doy la palabra a Emanuel para que nos comparta su perspectiva. Emanuel. Gracias, Ramiro. Bueno, pues primero que todo, antes que comenzar, claramente agradecerle mucho a Columbia y a todos los auspiciantes de este proyecto, a Catalina Botero, a Ramiro y a pues, los demás panelistas. Me siento muy feliz y orgulloso de estar en medio de este panteón de la libertad de expresión latinoamericana. Entonces, pues así como muy brevemente, pues Ramiro ya explicó muy bien en qué consistió el proyecto, pero les quería pues contar que lo que hicimos, pues en general, lo que hizo el equipo del 20, que pues es un grupo de abogadas muy juiciosas y brillantes que tienen un gran conocimiento de temas de derecho internacional, fue hacer una investigación lo más sistemática posible sobre la jurisprudencia de violencia contra periodistas, defensoras y defensores en la región. Y pues digamos, como bien lo menciona Ramiro, violencia no se entiende solamente como, pues digamos, como los ataques físicos tradicionales, sino que se entiende en un sentido amplio. Y esto también va de la mano de muchos avances recientes en la jurisprudencia tanto interamericana como de otras partes del mundo en temas de protección a periodistas. Y es que la violencia la entendimos en este estudio como el asesinato, el encarcelamiento, las amenazas y acoso, el acoso en línea, la vigilancia. Y pues digamos también hay un punto que está evolucionando mucho porque pues digamos es parte de la evolución de los derechos humanos en general, de la protección de derechos humanos, que es el enfoque de género en la violencia, porque pues digamos también hay unos aspectos relevantes sobre esto en los riesgos que tienen las mujeres periodistas y las defensoras, ¿sí? Estas distinciones son muy importantes si uno se pone a mirar, incluso no es un tema de desarrollo de la jurisprudencia interamericana de este año o del año pasado, sino que es algo que se ha visto desde los inicios de la jurisprudencia interamericana. Por ejemplo, desde 1985 la Corte Interamericana ya había dicho que la libertad de expresión se puede restringir de muchas formas. Es básicamente todo acto del poder público que implica una restricción del derecho a buscar, recibir y difundir informaciones e ideas. Y además, pues en ese entonces hacía referencia a los controles particulares que puede haber, o sea, como digamos, en muchos casos el tradicional sería los monopolios, pero eventualmente pues también se ha ido desarrollando como también los hechos de violencia física que pues ya conocemos muy bien en buena parte de la región. Y en términos de la jurisprudencia internacional, pues también se ha dicho ya desde hace varios años que existe una obligación del Estado de garantizar la seguridad frente a actos de particulares, evitar que existan como también violaciones perpetradas por actos de particulares con determinadas matices sobre esa obligación, pero digamos, existe esa obligación. Y muy específicamente en una sentencia del 2008, que es Ríos contra Venezuela y Peroso contra Venezuela, dos casos muy parecidos de agresiones contra periodistas en Venezuela después de una serie de estigmatizaciones por el gobierno, se hablaba de, digamos, los estados también tienen una obligación de no propiciar o favorecer o estimular o profundizar
los riesgos que pueden tener las personas que ejercen la libertad de expresión. Esto en algunas instancias ha sido conocida como la obligación de crear un ambiente favorable para la libertad de expresión. Entonces, no es solo la obligación del Estado de no meterse, de no interferir, sino también la obligación de generar un ambiente para que la gente se pueda expresar tranquilamente y participar del debate público y desarrollarse plenamente como ciudadanos, ¿sí? Y en el marco de esto, la Corte Interamericana ha hecho referencia muchas veces a que el periodismo es un vehículo de la libertad de expresión. Entonces, digamos, los medios de comunicación sirven para que pues, los periodistas se expresen, ¿sí? Pero pues también tanto medios como periodistas son un medio, un vehículo para que la gente reciba información, para que la sociedad esté informada y pueda tomar decisiones informadas, ¿sí? Y en el marco de esto es que se han desarrollado varias decisiones que le brindan una protección especial a estas personas en el ejercicio de sus labores, porque son labores que tienen como una razón fundamental dentro de la democracia y tienen una función muy importante para que la democracia pueda subsistir. Digamos, esto también forma parte de una visión con la que se forma el sistema interamericano y pues digamos las grandes decisiones del sistema interamericano a partir de los años 90 como el uso de la libertad de expresión como una forma de responder a, pues digamos, los fines de las dictaduras, ¿sí? Como digamos un paso necesario para que exista una democracia y una transición a la democracia y que la gente pueda participar libremente. En el marco de eso ha habido decisiones que han dicho, por ejemplo, una sentencia que es precisamente contra Colombia, mi país, es la de Vélez Restrepo contra Colombia, en la que un periodista fue agredido mientras cubría protestas, que es algo que vemos hoy en día en muchas partes de la región y que, digamos, se sigue repitiendo en Colombia muy tristemente, y es que, según la Corte, el periodismo solo puede hacerse libremente cuando las personas que lo hacen, ¿sí? Que hacen actividades periodísticas, no son víctimas ni de amenazas, ni agresiones físicas, psíquicas o morales, u otros actos de hostigamiento. Y digamos, esto vuelve a esta definición amplia de violencia. Digamos que a pesar de que ese caso se refería a la violencia física y a las amenazas, la Corte ya hace un reconocimiento en ese momento de que existen otras formas de agredir al periodismo que deben ser tenidas en cuenta y que forman parte de la protección de los periodistas, ¿sí? Y pues digamos, en esa misma sentencia y desarrollada en otras sentencias, se habla de que existe un deber de prevención y de protección del Estado, es decir, de evitar que se materialicen las amenazas, bajo la condición de que exista un conocimiento de la situación de riesgo frente a un individuo o un grupo, ¿sí? Y digamos que esto va a variar mucho dependiendo del contexto de cada caso, ¿cierto? Pero de todos modos, se debe tener en cuenta, y dice en esta sentencia que les menciono, los tipos de hechos que se cubren, por ejemplo, el interés público a la información que se está difundiendo, la zona en la que se trabaja para cumplir su labor. Esto, digamos, es muy relevante, por ejemplo, en un caso que está ahorita pendiente en la propia Corte Interamericana sobre Paraguay. En Paraguay, pues digamos, en las fronteras especialmente con Brasil, existen muchos problemas de violencia y de tráfico. Digamos, ahí ocurrió un caso de un asesinato de un periodista que está en este momento pendiente ante la Corte Interamericana, y pues digamos el hecho de que las zonas de frontera son zonas riesgosas también entran a jugar un papel muy importante sobre hasta qué punto la diligencia del Estado frente a proteger es más o menos fuerte. Digamos, esto también lo vemos en un caso relativamente reciente de Colombia del 2018, que es el de el asesinato de 3 periodistas en la frontera entre Ecuador y Colombia. O sea, son sitios donde existe un riesgo especial por el simple hecho de estar ahí, y pues digamos que se incrementa porque se está cubriendo temas sensibles, narcotráfico, se está cubriendo conflicto armado, ¿sí? Bandas criminales, tráfico de personas muchas veces, ¿sí? Y pues bueno, también existe otro punto que forma parte de este deber de proteger la libertad de expresión, proteger el periodismo de forma amplia, y es la impunidad, ¿sí? Digamos, no solo existe una obligación del Estado de prevenir y de proteger, sino que existe también un deber de evitar que los casos en los que existan agresiones
queden impunes y que no exista justicia sobre ellos, básicamente porque esta impunidad no solo, o sea, tiene dos efectos. El primero es que intimida, porque pues digamos, la gente sabe que ahí están sueltos los perpetradores y pues digamos, van a salir impunes si me atacan, pues digamos. Por otro lado, es un aliento para que los hechos se repitan. Y pues digamos, obviamente eso se ve en el hecho de que si yo mato a un periodista pues, y salgo impune, pues nada me impide volverlo a hacer porque pues digamos es una forma efectiva de silenciar expresiones negativas sobre mí, ¿sí? Entonces por esto la Corte Interamericana ha dicho que los estados tienen que llevar a cabo una investigación seria, imparcial y efectiva y que tienen que buscar todos los medios legales disponibles y necesarios para determinar la verdad, determinar quiénes fueron los perpetradores, no solo la persona que disparó el gatillo, sino la persona que dio la orden, ¿sí? Y que exista una persecución, captura y enjuiciamiento de esas personas, ¿cierto? Y para esto, pues también se habla de que exista una debida diligencia. Y esta debida diligencia implica llevar a cabo todas las actuaciones y averiguaciones que sean necesarias y que digamos que sean razonablemente posibles para recaudar y para conservar pruebas, que digamos es algo que se ve muchas veces en la práctica, que es que los fiscales se demoran años en recaudar información que hubiera sido esencial en el momento en que ocurren los hechos, o que, digamos, dejan perder información, ¿sí? Porque, digamos, no existe una debida custodia de los diferentes elementos probatorios que se resguardan. Y pues, digamos, teniendo en cuenta el contexto latinoamericano de casi todas las últimas 40, 50 décadas, pues se tiene que tener en cuenta que se ha vivido en muchos momentos frente a estados de dictadura, de altas alteraciones del orden público, de momentos en los que la democracia ha estado quebrada, y en esos momentos pues existe es un lugar, son momentos propensos para los crímenes de lesa humanidad, ¿sí? Digamos que eso también es algo que desencadena una mayor observancia de diligencia por parte del Estado y, digamos, también lleva a que el Estado sea más sujeto a escrutinio por parte de las cortes internacionales sobre qué es lo que hicieron para resolver los crímenes que se perpetraron. Un ejemplo de esto es el caso de Herzog contra Brasil, que nuestros colegas de Brasil conocerán muy bien, en el que, pues digamos, un periodista fue asesinado en el marco de la dictadura de Brasil y los perpetradores habían sido absueltos en el marco de una amnistía que hubo en ese entonces. Y digamos que la Corte Interamericana consideró que esa amnistía no era válida en este caso porque, pues digamos, consistía en un crimen de lesa humanidad, porque se trataba de un plan y un ataque sistemático y generalizado por parte del Estado contra la población civil que consideraban como opositora a la dictadura. Y pues digamos, eso es algo que se ve, por ejemplo, hoy en día en Nicaragua, ¿sí? Se puede ver, por ejemplo, también en algunos momentos en Venezuela, y pues digamos, no es algo que se deba descartar en países en los que la democracia es frágil, ¿cierto? Y pues digamos, algo muy importante que yo quisiera resaltar es el caso de Ginette Bedoya, que lo mencionó Ramiro al comienzo, porque en mi opinión es una decisión que recoge una parte importante de lo que acabo de explicarles, lo expande con respecto a las obligaciones del estado de protección en algunos puntos y también le introduce ese elemento de género que pues, se viene discutiendo ya en los últimos años de una forma muy juiciosa por parte de las distintas relatorías para la libertad de expresión, especialmente la de la ONU y pues la de la CIDH, ¿sí? Entonces, digamos, este caso, para quienes no lo conocen, pues es un caso de una periodista que en el año 2000, cubriendo temas de conflicto armado y especialmente de violaciones de derechos humanos dentro de una prisión, fue secuestrada, torturada y sujeta a violencia sexual. ¿Sí? Digamos,
Después nos encontramos con que el caso tuvo 20 años de impunidad, digamos, ya más de 20 años, 21 años de impunidad, en los que, digamos, solo ha habido 3 condenas que son de personas que confesaron. Y, digamos, no es tanto como de una excesiva diligencia por parte de la Fiscalía colombiana. Entonces, este caso se lleva al sistema interamericano y el sistema interamericano, primero a través de la CIDH y luego en la condena de la Corte Interamericana, pues se habla de que existe una obligación de proteger, si bien se había hablado de eso en otras sentencias, es de proteger no puede ser simplemente una política del Estado de dar unos chalecos, unos chalecos, o un carro blindado, que digamos es la respuesta que se suele dar en muchos casos, precisamente en Colombia, sino que tienes que ser parte de una política integral. Digamos, la palabra integral es clave si se tienen en cuenta los distintos comentarios que se han hecho desde la sociedad civil al sistema de protección en Colombia, que pues básicamente se ha enfocado más que todo en responder y no en prevenir y sancionar. ¿Sí? Digamos, tiene que ser una política que involucre la totalidad del Estado para evitar que existan agresiones contra periodistas y para generar un ambiente favorable para el ejercicio de la libertad de expresión. Esta sentencia además dice que esta debida diligencia a la hora de investigar la violencia contra mujeres periodistas es mucho más fuerte, digamos, tiene que ser mucho más diligente el Estado, digamos, los ojos de la comunidad internacional están sobre el Estado con mucha más severidad, porque se tiene que mirar primero cuáles son esos riesgos especiales y diferenciados que una mujer puede tener por el hecho de ser periodista, ¿sí? Y digamos, ¿qué puede llevar a incrementar sus riesgos? Digamos que en la práctica, poniéndolo de una forma muy simple, muy simplista, un hombre periodista no va a sufrir los mismos riesgos de ser sujeto a violencia sexual que una mujer periodista. Un hombre periodista incluso no va a tener los mismos riesgos dentro de su trabajo que los que va a tener una mujer periodista. ¿Sí? Una mujer periodista puede ser sujeta a acoso sexual dentro de su propia oficina, puede ser sujeta a discriminación por parte de sus empleadores, o puede ser sujeta incluso también a actuaciones abusivas y a discriminatorias por parte de sus fuentes. ¿Sí? Y pues digamos también aquí, esto también forma parte de cómo debió haber sido la investigación, digamos, con lo que tuvo en cuenta la Corte para condenar a Colombia. En este sentido, la Corte se refirió al contexto de violencia que tenía Colombia y que sigue teniendo Colombia, de violencia contra periodistas y de violencia contra mujeres. Digamos que son 2 factores que se cruzan y que hacían básicamente esperable, lamentablemente, muy tristemente, que algo como lo que le sucedió a Ginette sucediera, ¿cierto? Digamos, aquí se habla también de un término que es el del ambiente alentador de violencia, ¿sí? Digamos que si bien ya se había hablado en otras sentencias de que la impunidad puede llevar a que los hechos se repitan, aquí se habla es de que no solo pueden llevar a que los hechos se repitan, sino que genera un ambiente de violencia, un ambiente alentador, ¿sí? O sea, es casi que el opuesto a lo que se supone que tiene que existir, que es el ambiente favorable para la libertad de expresión. Entonces, digamos, es como una señal de que el Estado realmente está fallando en garantizar que la gente pueda ejercer su libertad de expresión libremente. Y pues hay un punto que yo creo que se vuelve muy importante, no solo para las mujeres periodistas, sino digamos para otros sujetos a discriminación históricamente, y es la mención de que estas distintas violencias y la impunidad lo que hacen es reducir el pluralismo. ¿Sí? Digamos que históricamente el periodismo y el debate público sí ha sido dominado por hombres y las barreras de entrada para las mujeres a estos sectores de la sociedad han sido muy grandes, digamos, en muchos casos implican accesos limitados y sujetos a estereotipos y discriminaciones, y el hecho de que una persona que quiera ejercer periodismo termine siendo sujeta a violencia sexual no alienta
que existan más mujeres en el debate público. Entonces, esto es algo que implica que el Estado dé garantías para que más personas puedan participar y que pues eso también implica que estas personas pues sean de todas las posibles diversidades que existan, ¿sí? Digamos que se reconozca que existen distintos puntos de vista basados en las distintas diferenciaciones que pueda tener una persona, ¿sí? Y en esto es muy importante un caso que también reseñamos, que es el caso de Vicky Hernández contra Honduras, que también fue un caso del 2021, salió un poquito antes del caso de Ginette, en el que se habla de el asesinato de una defensora de derechos trans. Que en ese caso, en Honduras, ocurre el asesinato de esta líder trans en un contexto de violencia de orden público en medio de un toque de queda, y se habla, pues entonces, del deber del Estado como de tener aún mucho más cuidado, porque se trataba de hechos de alta afectación del orden público y especialmente de un toque de queda, donde el Estado tiene mucho más control sobre lo que está sucediendo, o es esperable que lo tenga, o está buscando tenerlo, ¿sí? Y pues además se tiene en cuenta el hecho de que Vicky, al igual que sucedió en el caso de Ginette, había hecho denuncia de sus amenazas y de los distintos riesgos que podía estar teniendo, y pues había sido ignorado por parte del Estado o no había habido una respuesta lo suficientemente diligente. Ya como aterrizando esto dentro de los países, pues sí se puede decir que en los casos de violencia física, pues no ha habido muchos avances a nivel nacional, ¿sí? Digamos que son pocos los estados que han implementado esto, y digamos, la impunidad sí es una regla general en casi toda la región, y pues eso lo podemos ver en cosas como que México y Brasil son miembros permanentes prácticamente del índice de impunidad del Comité de Protección de Periodistas, y Colombia es también un favorito dentro de esos índices, que pues en este momento no está, pero digamos no se descarta que vuelva en cualquier momento. Pero digamos, dentro de algunos casos que se destaca que las Cortes Nacionales han aplicado este tipo de estándares, está por ejemplo el caso de Hugo Bustíos en Perú, en el que unos militares asesinaron a un periodista en los años 80, argumentando que era un colaborador de la guerrilla Sendero Luminoso, cuando él estaba haciendo cubrimiento sobre un crimen cometido por ese grupo guerrillero. La Corte Suprema anuló la absolución de uno de estos generales, básicamente haciendo un análisis sobre este concepto de crimen de lesa humanidad, especialmente por el hecho de que el caso estaba siendo perpetrado por agentes del Estado en tiempos de represión, ¿sí? Y pues digamos llevó a que se tuviera que reabrir la investigación en contra de este general. Otro caso que es muy destacado, que no formó parte de este análisis que nosotros hicimos, pero que pues es importante señalarlo por cómo se implementan estándares internacionales, o incluso se va antes de los estándares internacionales, es el caso de Orlando Sierra, que tuvo condena por un tribunal colombiano en el año 2015 y que fue ratificado después por la Corte Suprema en el 2018, ¿sí? Ahí el tribunal de segunda instancia tuvo en cuenta los artículos de Orlando Sierra como periodista, criticando al que fue el autor intelectual de su muerte, Ferney Tapasco, un político local, y pues también agarró esos artículos en los que él criticaba a este político y lo combinó con el contexto y con distintas evidencias que mostraban que había una animadversión por parte de este político en contra de Orlando Sierra, y que no se trataba de una pelea como personal, sino que de verdad se trataba de un crimen con el fin de silenciar a este periodista. Otros casos que son como importantes, pues también están en Colombia y pues son de los últimos 2 años. Son, por ejemplo, el caso de una tutela presentada por parte de 2 defensores de derechos humanos contra la Unidad Nacional de Protección, porque esta unidad les retiró su esquema de protección, ¿sí?, sin tener en cuenta factores de contexto o el hecho de que la violencia contra ellos pues estaba existiendo, pero de formas diferentes, y no había ocurrido sanciones contra las personas que los habían amenazado.
la Corte Constitucional ordenó a la Unidad Nacional de Protección hacer un nuevo estudio que tuviera en cuenta el contexto de violencia contra los defensores de derechos humanos que tenemos en Colombia, los distintos patrones de victimización que existen contra estas personas en el país, y dijo que la política pública de protección de Colombia no podía seguir siendo pues simplemente una respuesta frente a hechos objetivos, ¿sí? Sino que también tiene que ser una política pública estructural que mire los problemas y la forma de solucionarlos de una forma más amplia por parte del Estado. Y pues otra sentencia que es muy importante es el de Vanessa Restrepo contra el periódico El Colombiano en Medellín. ¿Por qué? Porque aquí se habla también de este deber de generar un ambiente favorable para que los particulares no violen la libertad de expresión, y pues también se habla de estos temas de género. Vanessa Restrepo básicamente fue víctima de abuso sexual dentro de su trabajo, dentro de su medio de comunicación, y su medio de comunicación no tomó acciones para prevenir, investigar y sancionar, sino que pues básicamente dejó el caso como un problema entre dos personas que no merecía ningún tipo de acción disciplinaria. Digamos que lo que llevó a que ella renunciara y pues demandara por medio de una tutela a su medio de comunicación, y la Corte Constitucional dijo en este caso que el medio falló, o sea, el medio también tenía un deber de prevención, investigación y sanción, porque pues también tiene que hacer que el espacio de trabajo de las mujeres periodistas sea un espacio seguro y que pueda responder a los distintos riesgos que ellas puedan tener por ser mujeres y por ser periodistas al mismo tiempo. Y pues digamos también les ordenó que crearan un protocolo. Ya cambiando como a otros temas más diversos de violencias, pues el tema de encarcelamiento pues es algo que ha tenido harto desarrollo por parte de la Corte Interamericana. Una sentencia pues emblemática de los últimos años es la de Tulio Álvarez contra Venezuela, en la que pues se ve un caso de difamación en contra de un columnista que critica al vicepresidente de la Cámara, si no estoy mal, del Legislativo, y pues digamos tiene una condena de prisión, etcétera, y digamos la Corte Interamericana en este caso es muy enfática en decir que las penas de prisión no pueden, y pues digamos el derecho penal no puede usarse en casos de interés público, y especialmente cuando se relacionan a críticas o denuncias a funcionarios públicos. Digamos que es un poquito una repetición de algo que ya se había dicho en otras sentencias, pero digamos de una forma mucho más enfática, y que digamos podría llevar a digamos nacionales. Y digamos esto está combinado con una sentencia mucho más reciente que pues no fue objeto de este estudio porque pues salió de regalo de Navidad, salió el 21 de diciembre, y es la de Palacio Urrutia contra Ecuador, que es básicamente un caso de acoso judicial por parte del expresidente Rafael Correa contra un columnista y contra un medio de comunicación. Y pues digamos, lo que dice la Corte Interamericana en este caso es que más allá de que el derecho nacional garantice la libertad de expresión y diga, sí, se protege las expresiones de interés público, las expresiones sobre funcionarios públicos, tiene que haber un sistema interno, una legislación interna que garantice que la gente no va a ser sujeta a acciones abusivas de litigio. ¿Sí? Digamos, esto está muy en línea con una tendencia internacional de promover leyes que se llaman litigios estratégicos contra la participación pública, que lo que buscan es cerrar los procesos cuando están iniciando y no que tenga que pasarse un proceso de 5 o 10 años para que al final el periodista tenga la razón, pero se haya gastado buena parte de su vida y haya tenido que sufrir un montón de efectos en contra de su trabajo. Digamos, también hay unas cosas muy importantes, como por ejemplo esta sentencia menciona que una violación a la libertad de expresión de un periodista también es una violación a su derecho al trabajo, ¿sí? Y pues también habla muy expresamente que los funcionarios públicos, dentro de su deber de garantizar la libertad de expresión, tienen que, uno, renunciar a estigmatizar, porque digamos, es algo que pasó en el caso de Correa. Él estigmatizó a todos sus críticos y todas las personas que denunciaban
su trabajo y también renunciar al acoso judicial. Y bueno, por último, sí resaltaría dos temas. Uno es el de la protección del secreto profesional. Lamentablemente, pues yo creo que también es por el hecho de que no se han llevado casos sobre este tema al sistema interamericano, salvo un par de casos como el de Tristán Donoso que medio toca el tema. No se ha hablado como de la posibilidad de que los periodistas puedan proteger sus fuentes reservadas y la información que ellos recopilan en el marco de su trabajo. Y pues digamos, ha habido como algunos desarrollos interesantes en cortes nacionales. Uno es una tutela del 2017 en Colombia y otro es una sentencia, precisamente un caso que trabajamos en el 20, en el que se habla de que, digamos, el derecho de los medios de comunicación, de los periodistas a mantener sus fuentes reservadas, más que el simple hecho de ser un derecho a mantener secreta cierta información, es una protección de la independencia periodística. Es decir, el periodista tiene que tener suficientes garantías para poder decidir qué es lo que publica, qué es lo que no publica. ¿Sí? Digamos, poder tomar decisiones de sus métodos y de cómo recopilar información. Y, digamos, se habla también de que esto no se limita simplemente al nombre de las personas, sino también a distintos documentos, apuntes y escritos en los que esté reflejada esa información. Y, pues, digamos, eso también es algo que, pues, va a ser muy importante en diversos casos que se están tratando hoy en día, como precisamente el caso de una periodista colombiana, Claudia Julieta Duque, que ha sido sujeta a todo tipo de espionajes, o el caso de Santiago Donel, un caso en Argentina en el que un periodista ha sido ordenado entregar información sobre unas entrevistas que le hizo al hermano del presidente Mauricio Macri, del expresidente Mauricio Macri. Y por último, ya para cerrar, es el último tema, es el de la violencia en línea. Violencia en línea yo creo que es un tema que tardará en llegar al sistema interamericano, porque pues es demasiado nuevo, pero digamos en Colombia la Corte Constitucional ha tomado muchas decisiones de tutelas sobre peleas en redes sociales, que pues han terminado en gente involucrada diciendo que quiere que el otro rectifique, que el otro elimine un tweet, que elimine un comentario de Facebook, y pues ahí en esas decisiones, si bien no se ha tratado específicamente el tema de violencia en línea, se están sentando unas bases que van a servir para este tema. Y precisamente la Corte Constitucional está evaluando en este momento un caso de 9 mujeres periodistas que fueron sujetas a violencia en línea por parte de distintos seguidores de distintos partidos políticos. Y pues digamos, el estándar que estaba aplicando la Corte y que muy posiblemente va a aplicar en este caso es el de examinar distintos factores de las comunicaciones ahí. Y son básicamente quién es la persona que está comunicando, es decir, ¿se trata de un particular o se trata de un político o se trata de un empresario famoso, etcétera, o un periodista? Sobre quién se comunica, se está comunicando sobre un particular, sobre otro político, sobre alguien famoso, ¿sí? Y cómo lo comunica, que ahí, digamos, es tener en cuenta, pues, que en Twitter y en Facebook no todo va a tener un alto impacto, ni necesariamente va a violar los derechos de alguien, y se tiene que tener en cuenta como cuál es el contenido de la información, cuál es el impacto que este puede tener, digamos, cuántos seguidores tiene esa cuenta, cuántos likes tuvo ese tweet o ese comentario en Facebook, y pues digamos, qué tan fácil es de encontrar dentro de los buscadores o dentro del propio sitio web. Y por último, qué tanta periodicidad y reiteración hay de los mensajes. ¿Se trata de un ataque sistemático en contra de esta persona o simplemente un comentario al aire criticando a este ser? Bueno, entonces, pues básicamente como para concluir, ha habido muchos desarrollos importantes en el sistema interamericano que pues ya desde hace años ha sido como vanguardista en la protección de la libertad de expresión, digamos, ahí han jugado un rol muy importante tanto la Corte como la Relatoría, como la CIDH, y pues obviamente las organizaciones como las que estamos acá, y pues digamos, eso es algo que ya veremos en las exposiciones de ustedes. Eso sería todo por ahora. Muchas gracias. Muchas gracias, Emanuel. Qué gran presentación que has hecho. Nos has contado en mucho detalle la jurisprudencia y los estándares desarrollados en América Latina
me parecía que tenía sentido resaltar esa cuestión, que la región es un gran centro de producción normativa sobre este tema, eh, para vincularlo con el hecho obvio de que la región también es uno de los sitios del mundo en donde la violencia contra periodistas es más predominante. Entonces, me parece que tiene mucho sentido vincular esta presentación que hace sobre los estándares, los casos judiciales y los principios que se fueron desarrollando en el mundo, pero con un rol muy especial para América Latina, con las perspectivas de las personas que están en el frente de batalla, por usar una metáfora bélica, de este problema y de esta cuestión. En ese sentido voy a seguir el orden de la agenda que habíamos creado y le voy a dar la palabra a Leopoldo Maldonado, de Artículo 19, Oficina de Centroamérica y México, para que nos comparta su punto de vista sobre estas cuestiones. Leopoldo, cuando quieras. Muchas gracias por el espacio, gracias Ramiro, gracias Catalina, gracias a la Universidad de Columbia. Estamos en un momento sumamente difícil para el ejercicio de la libertad de expresión, no solo en México, sino en la región. Ya tan solo al inicio del año han asesinado a 7 periodistas, 3 de ellos mexicanos, en tan solo 3 semanas. Evidentemente, esto marca una pauta que conecta precisamente con lo que ya nos comentaba Emanuel. Me uno a las felicitaciones, ha sido muy destacado todo el encuadre que ha hecho respecto a la jurisprudencia y a las buenas prácticas a nivel interamericano. Y bueno, en mi caso toca hablar un poco de las tendencias de la violencia. Tanto en México como en América Latina, por supuesto, en general, lo que hemos identificado en diferentes espacios regionales, pues de entrada es el ascenso de diversas formas de autoritarismo, ¿no? Unas más tenues, otras más duras, tanto de izquierda como de derecha, pero que hoy estamos en un panorama desolador para las democracias a nivel mundial, y América Latina no es la excepción en este proceso de degradación democrática. Ya no son las clásicas dictaduras o regímenes autoritarios de viejo cuño, más bien es la utilización de ciertos anclajes, de ciertos mecanismos autoritarios en gobiernos formalmente democráticos para inhibir la participación pública, lo que es la constricción del espacio público, para inhibir la defensa de derechos humanos y para inhibir, por supuesto, la libertad de prensa. Y entre estas tendencias tenemos varias formas de violentar o de inhibir el ejercicio de la libertad de expresión. Ya lo describía Emanuel en algún momento, el acoso judicial, que tiene sus altibajos, ¿no? Hoy en la región, por lo menos en Colombia y México, a través del trabajo conjunto que hemos realizado con la FLIP, hemos identificado un incremento muy preocupante. En México se ha triplicado en cuestión de un año el acoso judicial, sobre todo a partir de demandas, sí, civiles, por lo que llamamos el daño moral, promovidas por funcionarios públicos. Tenemos un sistema de la prehistoria, un sistema judicial en materia civil prehistórico, que no ha aparejado con la transición que tenemos en la materia penal a un sistema acusatorio y oral. Y entonces, todos los casos que llegan ante los jueces en materia civil, pues pasan sin ningún filtro, no se analizan los méritos del caso, por más que las demandas sean frívolas, malintencionadas y que tengan la intención de desgastar, ¿no? Litigio anti-interés público del que ya nos destacaba Emanuel. Pero para la situación de América Latina pareciera que es el menos malo de los males. Por supuesto, el desgaste económico y psicológico de una demanda nadie la queremos tener, y por supuesto que eso tiene serias implicaciones sobre las personas que están siendo acosadas judicialmente. Pero el problema es que hay una continuum en la violencia contra la prensa.
lo que puede ser una amenaza de muerte, un bloqueo informativo en una conferencia, una campaña de desprestigio financiada a través de, o por, mejor dicho, poderes formales o fácticos, y o fácticos, como pasa en América Latina, donde esas líneas divisorias no son tan claras o no son tan marcadas entre lo que conocemos como los poderes formales y los poderes económicos, tanto legales como ilegales, ¿no? Tenemos que hablar también de los contextos de criminalidad organizada que están profundamente compenetradas con estructuras del Estado, sobre todo a nivel local. Entonces, tenemos una multiplicidad de actos de violencia, desde lo que nos pueden parecer menos graves, pero que no por eso dejan de inhibir el ejercicio periodístico o el ejercicio de la libertad de expresión, y por lo tanto tiene consecuencias severas sobre la discusión pública y sobre la observación de temas de interés público, sobre el derecho a la libertad de expresión en su dimensión individual y el derecho a la libertad de expresión en su dimensión colectiva. Es decir, se nos está privando como sociedad de recibir información sobre narcotráfico, corrupción, conflictos socioambientales, violaciones graves a derechos humanos, paramilitarismo, utilización de recursos públicos para granjas de bots y de trolls en redes sociales, espionaje, ¿no? Y entonces, evidentemente, todo eso tiene un efecto inhibitorio. El tema es la intensidad, por eso hablo que es un continuum, el tema es de grado. O sea, va subiendo la violencia, y en esta analogía, que es muy dura, pero que es real, de la rana en el caldero con agua hirviendo, no nos vamos dando cuenta que esta va subiendo poco a poco hasta que la rana, por el calor, porque el agua está hirviendo, muere en ese caldero. Y entonces así llega la violencia en México. En México y en la región Centroamérica hay que poner mucha atención precisamente por estas dinámicas de autoritarismo que se están dando. Afortunadamente hoy Honduras tiene un proceso político promisorio, pero no así el resto de Centroamérica, o por lo menos lo que toca a Nicaragua, Guatemala y El Salvador. Pero sí creemos que en este sentido es muy importante señalar que ese continuum de la violencia va probando al propio Estado. Y estos deberes de prevenir, de proteger, y en caso ya más reactivo, garantizar acceso a la justicia, lo que implica también verdad y reparación a las víctimas periodistas, me estoy enfocando en ellas, por el aporte que tienen en democracia, evidentemente, ante estados debilitados, una institucionalidad débil, por decirlo suavecito, o cooptada por diferentes intereses, pues evidentemente resulta muy difícil y prevenir, ya no se diga, proteger y mucho menos investigar, ¿no? En México tenemos un ranking del 98% de investigaciones que no llegan a buen puerto. Estamos hablando de que la Fiscalía Especial para Atender Delitos para la Libertad de Expresión, a nivel federal, un organismo especializado creado para investigar este tipo de agresiones, de delitos contra la prensa, ha abierto del 2010 al 2021 3.419 investigaciones, de las cuales solamente en 28 hay resolución. Es decir, tenemos un 99% de efectividad si lo vemos o lo contrastamos, investigación abierta versus resolución. Y hay que hacer un zooming a esas resoluciones, porque además nos estamos dando cuenta de que cuando se llega, como ya lo comentaban en el caso de Ginette Bedoya, cuando se llega a procesar a algunos autores, sobre todo autores materiales del crimen, pero no necesariamente o casi nunca a los autores intelectuales. Eso es un proceso que, digamos, el ciclo de la impunidad que incentiva este tema de la rana en el caldero y va subiendo de intensidad la violencia. Te amenazo, no me pasa nada, entonces ya te agredo físicamente, no me pasa nada, y entonces a la siguiente te disparo afuera de tu casa y no me va a pasar nada, ¿no? Por eso también un elemento muy importante cuando se cometen crímenes contra periodistas, pues es el análisis de contexto.
tanto como periodistas como personas defensoras de derechos humanos. La Corte Interamericana ya lo dejó muy claro. Se tiene que analizar el contexto, qué intereses se están trastocando con la cobertura periodística de la víctima y evidentemente, pues ahí podemos encontrar claves. Sin embargo, vemos, por ejemplo, en el caso otra vez de la FEADLE, que no hay necesariamente estas capacidades. Tienen un analista de contexto para 3.400 investigaciones. Por supuesto que eso es imposible, pues, llevar a buen puerto cualquiera de estas investigaciones con un solo analista. O todas las investigaciones, pues, tendrán diferentes niveles de avance. Por supuesto que se priorizan aquellas que tienen mayor impacto mediático. Ahí está la clave del asunto, el ciclo de la impunidad. La impunidad como el principal aliciente, yo me atrevería a decir el abatimiento de la impunidad como una medida de prevención que debería acompañar y que debería mandar un mensaje disuasivo a los agresores, a los depredadores de la prensa, que también corresponde decirlo, en buena medida son agentes del Estado. Muchos gobiernos nos han tratado de vender que los principales agresores de la prensa son grupos criminales, cuando en realidad sí, ellos pueden ser los perpetradores de la violencia más extrema, desaparición, de asesinatos, pero sin que ello reste responsabilidad al Estado en sus obligaciones de investigación y de garantizar una reparación del daño, y que incluso sin que ello exima de responsabilidad a funcionarios que pudieran haber estado coludidos con estos criminales, pero las agresiones del día a día, las que registramos cada 12 horas en México en artículo 19, son la fuente de estas agresiones, son funcionarios del Estado. Entonces, ahí hay una paradoja, porque por un lado tiene una responsabilidad de prevenir, de proteger y de activar toda una investigación con la debida diligencia, pero por otro lado están inmiscuidos los propios funcionarios públicos en la agresión contra la prensa. ¿Por qué? Porque el silencio es funcional para la clase política, para los sistemas políticos que siguen anclados en estos mecanismos autoritarios, porque el silencio permite poner un velo de opacidad sobre complicidades, sobre corrupción y sobre los temas de interés público de los que ya hablamos. Por ejemplo, otro de los mecanismos que ya comentaba Emanuel, tiene que ver con el espionaje, por ejemplo. El espionaje que ha sido ampliamente documentado en el caso, en la región. Tenemos el caso del Faro recientemente, donde el gobierno de Bukele se lavó las manos, pero pues ahí sí ni para dónde hacerse, porque según el desarrollador del software Pegasus, un software muy agresivo y muy sofisticado que toma control de nuestros dispositivos una vez que tiene una infección exitosa, y pueden acceder a toda nuestra información, pues dice Bukele que, o su gobierno, que ellos también fueron víctimas. Pues bueno, pues de pronto hay que analizar de dónde pudo venir este espionaje, incluso contra los propios funcionarios, pero es un software que se vende solamente a gobiernos, en principio. En México tenemos más de 25 periodistas que han sido víctimas del mal uso de Pegasus, y este caso recorre por todo el mundo, Marruecos, Arabia Saudita, es decir, los gobiernos, repito, con mayor o menor intensidad, pero con esta mirada autoritaria, han abusado de estas herramientas de espionaje para utilizarlas en contra de la prensa. Cierro diciendo que voy a empezar a cerrar. El elemento de la estigmatización, que es un elemento que se ha sumado a todas estas formas de violencia, todas estas formas de agresión contra el periodismo, ha sido un mecanismo recurrente en donde los jefes de Estado apelan a su derecho a la libertad de expresión, apelan a un malentendido derecho de réplica para atacar a la prensa, para denostarla, estigmatizarla, y desde nuestra perspectiva eso violenta el deber de reconocimiento como medida de prevención, el deber de reconocimiento de la prensa. Entonces, en ese sentido, yo creo que hay que tener mucho cuidado, porque los efectos que se tiene, los dichos o el discurso de un jefe de Estado son brutales. Y ya lo dijo la Corte Interamericana en el caso Ríos, pero y otros contra Venezuela, cuando Hugo Chávez consideraba terroristas a los medios de comunicación.
Y esto ha ido reproduciéndose en diferentes gobiernos de diferente signo ideológico. México no es la excepción. Recordarán que nuestro presidente tiene una conferencia matutina todos los días donde se encarga de recurrentemente descalificar a la prensa. Incluso esa conferencia ya tiene una sección que se llama el quién es quién en las mentiras de la prensa, donde se encarga de calificar qué es verdad y qué es mentira de lo que se publica sobre él. A esos absurdos hemos llegado. A las violencias que hemos descrito, que las podemos enmarcar en la violencia física, psicológica y legal, hay que abonar con la precarización que se agudiza en el caso de las mujeres periodistas, la precarización laboral de la prensa como un elemento de violencia, la asfixia económica o la violencia económica que se ejerce contra proyectos periodísticos y medios de comunicación a través de formas de censura sutil o indirecta, como la discrecionalidad en la asignación del gasto de publicidad oficial, el gasto de comunicación social. En México tenemos 2 sentencias de la Suprema Corte que ordenan al Congreso regular la publicidad oficial y el Congreso simplemente voltea a otro lado, porque históricamente, tanto en México como en toda la región, ha servido para negociar con los dueños de los medios de comunicación sus líneas editoriales. Y la violencia simbólica que se da en esta estigmatización, no solo por la cobertura que hace la prensa, sino en la violencia simbólica que se ejerce contra las propias víctimas, en concreto las víctimas periodistas, en donde a partir de la discursividad de las fuerzas de seguridad y de las fiscalías, a las primeras horas de que se comete un crimen, sobre todo asesinatos en contra de la prensa, se pretende desvirtuar como razonable la línea de investigación que tiene que ver con el ejercicio periodístico como móvil del crimen. Y además también se busca estigmatizar y descalificar a las víctimas a tal grado que hasta se justifique el crimen socialmente. Entonces se mata 2 veces a las víctimas mortales. Físicamente, con el hecho atroz de haberla ultimado de manera violenta, y su memoria también es asesinada de cierta manera. Y esto es lo que compone, desgraciadamente, la situación de la impunidad en México y en América Latina. Precisamente ante los asesinatos de 3 periodistas, José Luis Gamboa en Veracruz, Margarito Martínez en Tijuana, Lourdes Maldonado en Tijuana, esta última, ya había denunciado en esta conferencia matutina del presidente que el gobernador de Baja California la tenía amenazada y no se hizo nada por protegerla. Es que se ha movilizado y se ha generado una mayor conciencia social por parte de la prensa mexicana y de la sociedad de lo que estamos perdiendo. Es inaceptable lo que está pasando, este nivel de asesinato. Pero justo hoy, justo ayer, en un caso emblemático de violencia contra la prensa, contra una mujer periodista, Lidia Cacho, que fue torturada sexualmente hace 15 años por publicar sobre redes de pederastia y pornografía infantil en México, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se dice la máxima garante de los derechos fundamentales y que se ha posicionado a nivel global como una corte progresista, pues no lo es tanto cuando se trata de trastocar intereses políticos. Ahí es donde hablamos de la necesidad de construir instituciones sólidas, en donde no se coopte por intereses políticos. Lo más deleznable que puede haber en este caso son intereses políticos que protegen a redes de pornografía y pederastia. El día de ayer decidió no atraer el caso de Lidia Cacho, que se encuentra en una condición delicada, crítica, en donde los perpetradores intelectuales están a punto de ser exonerados. Yo con cerraría diciendo que hay un gran movimiento en la prensa regional. Se está discutiendo más, se están generando articulaciones, no solo para autoprotegerse, sino también para hacer lo que sabe hacer mejor la prensa, que es investigar y revelar las redes de poder, y evidentemente a partir de esto no cejar en su función de poner luz sobre los asuntos donde el poder público y los poderes fácticos quieren poner oscuridad. Muchas gracias. Muchas gracias, Leopoldo, por tu mirada, tu punto de vista. Tenemos 15 minutos más, de acuerdo al plan original, así que no voy a hacer mayores comentarios. Le voy a pasar la palabra a Thais. Thais, si puedes mantenerte dentro de 10 minutos aproximadamente, si nos extendemos 5 minutos más no pasa nada, pero para respetar el tiempo de todos. Muchas gracias. Thais, Yes, for sure. adelante.
Hi, how are you? Thank you I'd like to thank you all, especially Catalina, Columbia University, Emmanuel, Ramiro, Leopoldo, and Carlos for being here. I'm a lawyer in Brazil, and I've been working with freedom of expression for more than 30 years now. And I'm also part of the legal team of Abrage, which is a very important organization in Brazil for journalists, for investigative journalists. As you know, Brazil is also facing a very hard time. And can you hear me? Is it okay for you? Okay. Brazil is facing a very hard time and remains a particularly violent country for the press, with many journalists killed or threatened in connection with their work. In most cases, these reporters, radio hosts, and bloggers, they were covering stories related to corruption, public policy, or organized crimes in small and medium-sized cities where they are more vulnerable. Litigation related to freedom of expression, which used to concentrate in large cities, currently they spread across the country, often in locations where there are no specialized lawyers. President Bolsonaro insists on being violent and keen on attacking all civil liberties, especially freedom of expression. Any revelation from the media that threatens his interests or his government triggers a new round of violent verbal attacks, which foster a climate of hatred and distrust toward journalists in Brazil, as Emmanuel and Leopoldo talked about Mexico and many other countries. The violence against journalists in Brazil are from different types. We can observe physical attacks, which are very, very worrying. But I also like to stress another kind of violence, a very wide range of threats and violence for which are more moral, or not physical exactly, but moral. They are, for example, we have moral harassments that I would say that insults, as defamation, stigmatization, humiliation of journalists, especially women journalists, are the trademark of Brazilian presidents. So, and it has become a common practice among the population, this kind of insults and moral harassments to all journalists, bloggers, and radio hosts. They are very attacked, under attack every time. Also, we have a problem which is very, very cruel, that it's abusive lawsuits as a misuse of the right to petition. So under the guise of exercising a right, the plaintiff, using a prerogative that's legally guaranteed, it goes beyond its regular exercise. The plaintiff goes beyond its regular exercise and abuses it to harm or inhibit or silence journalists. Our country had named that kind of intimidation, this intimidation technique, we could say, as judicial harassment. And it's similar in some ways to slaps. It's very cruel. I have some clients and journalists from Abrage that have more than 100 lawsuits. Currently, they have more than 100 lawsuits. So it's very difficult to organize all those lawsuits, and it's a very hard time for the journalists. I know some journalists that gave up being journalists, reporters, and they are not journalists anymore. They don't work anymore with that because they are very threatened, and they have lost a lot of money. So it's very difficult for them. And access to information
as also as Emmanuel told us too, is very, very hard in Brazil, and especially with this government. We have a law that ensures this right of obtaining information in Brazil, but it's very hard nowadays to obtain them. The blocking of social media accounts, such as Twitter, by Bolsonaro falls within this context. With Media Defense, Abrage filed a lawsuit for deblocking these accounts because Bolsonaro decided to block a lot of them. A lot of journalists, they don't have more access to his social account as Twitter. And the problem is that Bolsonaro uses the Twitter to announce a lot of policies. So it's very, the journalists can obtain this information anymore. So it's very difficult for them. So, and we also have problems with confidentiality of source, which are very often undermined. So those are the principal problem that we have, apart from physical violence. Those are violence that are very hard in Brazil, but they are not physical violence. So, and often they don't, people don't pay attention for those other kinds of violences. So, and regarding the human rights standards, I did for this presentation some research on court decisions that cite some international agreements in this area. The research corroborated my initial understanding that they are not cited, and when they are often cited as a guidelines of conduct that should be followed, but not as a clear legal rule that must be enforced. So they are cited, and also Chapultepec Declaration and Pacto de Costa Rica de San Jose, they are cited, but as a way we should follow that, we should do something like that, but not as a rule that has to be enforced, that has to be followed. The common understanding is that the right to life, the right to work, the right to access of justice is a human right, but not the freedom of expression itself. So freedom of expression is not seen as a human right. Brazil don't have a history of analyzing and cultivating of freedom of expression. So when you ask me about what we should do with Brazil, we should have more events like this one to discuss freedom of expression, to spread the idea that freedom of expression is something very important, especially nowadays with President Bolsonaro. I'm not going to speak too much because I also would like to hear from Carlos. And so I'm going to stop here. If you have any doubt, I can come back to you, okay? Thais, muchas gracias. Okay, Súper interesante la perspectiva que has compartido con nosotros sobre la situación en Brasil. Carlos, te toca cerrar nuestro seminario. Adelante. Muchas gracias, Ramiro y colegas. Gracias a Colombia por la invitación, Catalina, Emanuel y los demás, y Thais y Leopoldo también, que me antecedieron. Hicieron presentaciones extremadamente interesantes, y la mía, por suerte, es la última y no tengo mucho tiempo, porque yo creo que lo más importante ha sido dicho por Emanuel, Leopoldo y Thais. Lo que quisiera tal vez, para terminar como último ponente, es resaltar el tema de impunidad en América Latina.
ha sido mencionado ese tema tanto por Emanuel como Leopoldo, sobre todo con ejemplos muy recientes de violencia y de asesinatos de periodistas en México. Pero la impunidad en nuestra región es generalizada, es algo que va mucho más allá de algo específico en contra de periodistas o defensores de derechos humanos, sino que la impunidad es en relación con todo tipo de delito, en todos los crímenes, asesinatos, homicidios, acoso, agresiones en contra de periodistas y de personas comunes de la calle. Un dato interesante que salió el día de ayer, por ejemplo, en Río de Janeiro, y yo creo que va de la mano con lo que mencionó Leopoldo sobre el número de casos de la FEADLE en México, el número de homicidios en el estado de Río de Janeiro, en Brasil, por ejemplo, el año pasado llegó a 3.250 homicidios en un estado con la población de 17 millones de habitantes. Y además de eso se debe sumar 4.000 casos de personas desaparecidas y otros 1.500, 1.300 homicidios cometidos por la policía. Entonces, 3.500 homicidios cometidos por particulares y 1.300, 1.500 homicidios cometidos por la policía. O sea, ¿cómo una fuerza policial, cómo un ministerio público, el sistema judicial puede dar cuenta de 5.000 homicidios durante un año en un territorio relativamente pequeño de 17 millones de habitantes? Es imposible. Un poco esa es la razón para la impunidad, es la altísima cantidad de delitos y delitos violentos en contra de la población y sobre todo en contra de periodistas, que es nuestro tema, y la falta también de interés y de voluntad política, tanto del Ejecutivo como del Poder Judicial, en tomar medidas contundentes, medidas efectivas para combatir la impunidad. En ese sentido, me parece que es fundamental que se estructure mejor las fuerzas de policía que hacen ese primer contacto con los delitos, que las normas internacionales, sus estándares existen, pero falta trasladarlos a la práctica, al terreno. O sea, hay algunas iniciativas importantes en la región para la implementación de protocolos de investigación, como el protocolo de Minnesota, el protocolo de Estambul, que se están desarrollando. Y entiendo que esas son medidas bastante interesantes para nacionalizar, o sea, localizar, domesticar, eso es lo que quería decir, esas normas, esos estándares, de modo que sean aplicados, sean usados por los funcionarios públicos desde el primer momento de las investigaciones y también sean aplicados por los jueces, ¿no? Por los fiscales y los jueces que tienen esa obligación. Lo que menciona Thais sobre la falta de aplicación de los estándares internacionales por el Poder Judicial brasileño es algo generalizado en la región, con algunos ejemplos, tal vez excepciones de México, Colombia, Argentina, pero en general los estándares son muy poco aplicados en la región y es importante que tanto el Poder Judicial tenga conciencia de que debe usar esos estándares y debe aplicarlos con fuerza, pero también que los litigantes, que la sociedad civil exija del Poder Judicial que esos estándares sean aplicados y sean usados con mayor frecuencia. Hay algunos ejemplos también que quisiera resaltar nuevamente de Brasil. Hoy estoy bien brasileño en mis comentarios. Que el Poder Judicial brasileño ha usado la pandemia de COVID como una justificativa para imponer medidas bastante duras al Poder Ejecutivo en términos de salud pública y del uso de la fuerza en comunidades más pobres, en Río de Janeiro, por ejemplo. Y yo creo que esa es una experiencia que no es ideal, pero ya es el momento de que el Poder Judicial tome su responsabilidad con mucha atención, implemente ese tipo de decisión forzando al Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo a actuar de manera más contundente. Muy breve, Ramiro y colegas, ya sé que pasé del tiempo un minuto, pero quedo a la orden, a disposición de ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. No, al contrario. Gracias a vos, gracias Thais, gracias Leopoldo, gracias Catalina, a todos los participantes de este seminario. Aprendí muchísimo, me llevo muchísimas notas. Y nada, simplemente cerrar agradeciéndoles a quienes nos están viendo en la transmisión en vivo o ven la grabación.
simplemente avisarles que estén atentos a las redes sociales del proyecto Global Freedom of Expression en la Universidad de Columbia, porque va a haber nuevos seminarios que discutirán otras regiones, una problemática que claramente es global y merece nuestra atención urgente. Gracias a todas y todos y que tengan buenos días.